La clase pasada, pues la exposición correspondía al grupo de Xiomara, ¿cierto? En el cual también estaba Lady no está hoy conectada, y Duan. Bueno, Duan no se encuentra hoy porque pues está participando de la feria universitaria que hay hoy. Entonces él estará allá pues con la coordinadora y con los otros profesores. El siguiente grupo le corresponde Mónica, Ingrid y Laura. En este grupo, hasta ayer que revisé todo, Ingrid no me ha presentado el punto. Profe, se le congeló la cámara. Por mi parte no la estoy escuchando, profe.
Hola chicos, ¿sí escucharon los audios de la profesora? Sí, señora. Los escuchamos, entonces dijo que continuáramos. Pues sí, Ingrid está, creo que, ¿cuál es el grupo de Mónica? Somos nosotras, pero pues ya Mónica va a presentar la pantalla y empezamos la sustentación. Mientras que Ingrid pues le Sí, responde dale. al profe. Igual ella ya entregó eso. Sí, dale, entonces empecemos. Sí, eso es lo que ya les comparto pantalla entonces. ¿Ya comenzamos? Sí. Sí, dale. Bueno, pues a nosotros nos correspondió el capítulo 3, matemáticas de análisis en didáctica de las matemáticas. El grupo está conformado por Mónica Murcia, Ingrid Acosta y Laura Gómez. Bueno, pues para comenzar vamos a hablar de la relación didáctica. La relación didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje que cuenta con tres actores: los estudiantes, el saber y el docente. Los estudiantes o el alumno es la persona que debe aprender aquello que previamente ha sido establecido socialmente, dependiendo pues la edad, el nivel o pues sí, el curso en el que esté el niño. El saber es el objeto de aprendizaje y pues es considerado un patrimonio que se transmite de generación en generación. El profesor o el docente es el encargado por la sociedad o la institución de llevar a cabo el proyecto de enseñanza. Y bueno, con respecto a la relación didáctica, se plantea también un sistema didáctico que está como tal basado en tres polos que de alguna manera tienen su correlación para llegar a la formación del niño, a la explicación del tema en específico. Inicialmente, la relación entre el saber y el profesor. Para esto es importante mencionar que el profesor es el polo funcional o pedagógico, es decir, la persona que guía el proceso, que está dispuesto a atender dudas y también a interactuar con su alumno. En esta relación del saber-profesor se lleva a cabo una transposición didáctica que posteriormente estaremos explicando a qué se refiere, las representaciones de los profesores y la epistemología del profesor. Y por otra parte, la relación entre el saber y el alumno como polo epistemológico. El alumno, como ya sabemos, es la persona que va a obtener el aprendizaje, que está interesado en estudiar la temática y trabajarla de alguna manera. En cuanto a la relación de saber-alumno, encontramos las teorías de aprendizaje, la epistemología genética y los errores o los obstáculos que de alguna manera se presentan allí. Y también encontramos la relación entre el maestro o el profesor y ya como tal el alumno. Entonces acá ya se lleva a cabo un contrato didáctico
que posteriormente también estaremos explicando a qué se refiere, además de llevar a cabo una evaluación del proceso, de la, por decirlo así, de la intervención, de las clases que se presentaron y también la evaluación de lo que el niño aprendió. Bueno, respecto al aprendizaje a través de las situaciones didácticas, bueno, esto se produce por una adaptación del medio en el que estamos y la situación que se lleva. También, pues el alumno es el que interactúa aquí en este aprendizaje, ya que pues la importancia la caracteriza él para que pues el funcionamiento que pues él lleva es un sentido de comunicación de lo que sus presaberes tiene y de lo que va a aprender en el momento. También, pues de esta manera el profesor puede acercarse a ayudarle a evolucionar ese proceso que lleva durante su trabajo y pues así como funciona con sus estrategias, pues va dando estrategias para que el niño tenga como esa base para que él pueda ir soltando sus preconceptos que tiene y asimismo pues dar em, un reconocimiento, digámoslo, por el tema que se está tratando y asimismo se constituye una situación del aprendizaje didáctico. Bueno, pues las matemáticas pueden ser enseñadas por medio de estrategias didácticas y una situación, lo que busca la situación es que el alumno construya con sentido un conocimiento matemático y pues lo que es recomendable es que esa solución se busque por un problema a resolver. Entonces, vamos a ver un ejemplo que nos muestran en este capítulo. Entonces, el ejemplo que nos dan es que estamos en un salón de clases y el alumno debe traer el número necesario de cucharillas para todas y cada una de las tazas que hay en una mesa. Entonces, al hacer esto, pues los estudiantes lo van a tomar como un juego, pero ese juego, pues parece que no va a tener un conocimiento matemático, pero sí lo va a tener y es el objetivo del profesor. Sí, todavía no le cambies, por favor. Si no se logra, si se logra ese objetivo, pues lo que se hace es una devolución, que es un concepto que también se va a tratar más adelante. Entonces, teniendo en cuenta el ejercicio, pues se da que los estudiantes lo tienen que cumplir con el requisito de que solamente pueden ir una sola vez por las cucharillas. Entonces, se busca que el estudiante busque una estrategia em, para cumplir con esto. Ahora sí la puedes cambiar, por favor. El docente tiene conocimiento de que cualquier estrategia ganadora tiene que pasar inevitablemente por el conteo o por el uso del número. em, Y el aprendizaje es algo que se va adquiriendo con el cambio de estrategias. Cuando el estudiante va buscando varias estrategias, pues va aprendiendo cada vez más. Y estos se conocen como variables didácticas de la situación. Por otra parte, también se resalta una característica diferencial de lo que mencionaba mi compañera anteriormente, de la didáctica, diciendo que para que una situación no haga parte de esta didáctica, debe ser como tal un problema o una situación que se genera en el momento, que de alguna manera no se estuvo planteando con tiempo previo, sino que surge ahí en el momento. Un ejemplo de estos es cuando
como maestro se está explicando un tema y de repente a un estudiante le surge una inquietud que posiblemente no estaba dentro de lo que querías explicar, entonces ya debes como tal tomar otro camino para poder dar respuesta a la situación que el niño plantea. Bueno, referente a la devolución, pues es un proceso que como objetivo tiene pues el saber a enseñar, el conocimiento ya sea contextualizado y temporalizado por el alumno, pues ya que esto que requiere que el profesor contextualice, como lo decía mi compañera anterior, y lo personalice al saber que el niño o le dio esa situación y pues que sepa dar una respuesta a tiempo. Entonces, no es que, digamos, el niño le haga una pregunta, profe, ¿cómo se hace esto? Y la profesora no le sepa responder, no. Se debe tomar en cuenta alguna estrategia para que así mismo el profesor le responda la pregunta y no sea con palabras, eh, como les dije, o sea, sean con problemas básicos que el niño vaya entendiendo a medida de que el profesor le vaya explicando. Pues para hablar de una situación didáctica tenemos unas condiciones indispensables como las que podemos observar acá. Entonces, una de ellas, pues es que el alumno debe poder entrever una respuesta al problema planteado. Esto quiere decir que el estudiante o el alumno debe tener unos conocimientos previos para poder comprender lo que se le está pidiendo al momento de solucionar una situación. También debe existir un medio de validación de las estrategias, em, lo cual quiere decir que el estudiante sea capaz de validar o comprobar si lo que está haciendo está bien o está mal sin intervención de la maestra. También debe existir incertidumbre por parte del alumno, pues esto se da, esa incertidumbre se da porque el estudiante no sabe realmente si el procedimiento que va a utilizar está bien o está mal, pero entonces ahí es donde entra lo que estábamos hablando anteriormente, donde el estudiante busca las estrategias para poder buscar soluciones. Y esas pues son algunas de las condiciones. También se plantean diferentes tipos de situación, dando a entender que con respecto a cada una de estas situaciones se debe tener en cuenta el desarrollo como tal de las actividades y lo que se plantea para trabajar con los niños. En primer lugar, la situación de acción en la que el alumno busca diferentes métodos para realizar el problema hasta desarrollarlo. En esta situación, el niño no se queda con el decir que no entendió, que no pudo, sino que él busca estrategias, busca maneras de que ya sea el docente u otra persona de alguna manera le ayude para que él pueda entender el problema que se le plantea y pues llegue a la solución. Por otra parte, la situación de la formulación en la que el alumno intercambia la información con los demás para ratificar que le quede bien el ejercicio. Esta se refiere, pues como lo dice ahí, a que el niño interactúa con sus compañeros, hablan y llegan como a verificar si el ejercicio que desarrollaron les coincide a todos y si no, de pronto en qué está el error y pues entre todos buscan solucionarlo. Y por último, las situaciones de validación en las que el alumno justifica y elabora la confirmación del ejercicio para tratar con el docente. Entonces aquí ya como tal el estudiante tiene la solución al problema y tiene como tal la comprensión de cómo hizo para solucionarlo. Entonces ya llega a presentárselo a su docente, a conversar con él de lo que de cómo llegó a esa solución y por qué considera que esa solución es correcta.
Referente a la ingeniería didáctica, bueno, pues esto es un conjunto de secuencias que se lleva ya proyectadas a la clase y organizadas, porque pues el tiempo en la clase va a ser coherente, porque pues un profesor lleva algo ya proyectado, pero pues por una u otra razón puede que sí se complete esa meta que el profesor dijo, voy a exponerles esto, voy a enseñarles esto, pero por alguna situación se atrasa, entonces pues este aprendizaje pues va a ser un poco de contenido ya más concreto, ¿sí? Porque pues el objetivo que tiene es que los procesos de aprendizaje sean determinados en un estudio transversal, ya pues que poco a poco debe llevarse como estrategias de aprendizaje para que asimismo los niños vayan entendiendo y realizando el proceso a medida que la profesora o el profesor esté explicando. Bueno, transposición didáctica pues es aquella que sufre como un saber de efectos de ser enseñado, ¿sí? Entre el saber sabio y el saber enseñado. Esto, el saber sabio, esta forma es de entenderlo entre el conjunto de un saber de efectos, como lo decía, esto es algo como del paso del saber sabio al saber enseñado, ya que indica necesidades de vigilancia epistemológica, como lo decía Laura al principio, ya que pues es necesario que en estos saberes haya como un proceso que la profesora esté ahí indagando qué es lo que está haciendo el niño, para que así y permitirle que él vaya poco a poco analizando lo que hizo y así ya aprender de una manera u otra cómo se debe realizar este ejercicio. También está impuesto por matemáticos, profesionales e investigadores, es decir, lo que está es, digamos, ya que en las guías que compran los profesores para darle guías a los niños, ahí viene de una forma escrita que nosotros como maestros debemos buscar la manera para que los niños aprendan o entiendan qué es lo que nosotros le estamos queriendo decir. El saber enseñado es Y bueno, teniendo en cuenta que el saber sabio como tal es el que plantean los matemáticos, por decirlo así, los profesionales, entonces ellos lo plantean de una manera utilizando términos que son, o sea, que necesitan un nivel de conocimiento para comprenderlo. Entonces, se debe transformar al saber enseñado, en el que se buscan estrategias para dar a conocer la temática a los niños, para que ellos comprendan, teniendo en cuenta ya pues como el rol de edades de ellos y los conocimientos previos que tienen de un tema, para adaptar la temática y explicársela a ellos. Acá ya posteriormente mi compañera va a mostrar un ejemplo de la diferencia entre el saber sabio y el saber enseñado. Bueno, el saber sabio es como lo despersonalizado, lo descontextualizado, o sea, lo que no sabe todavía, lo que pues
de una u otra manera ha escuchado algo, pero en sí no lo tiene concreto, ¿sí? Y ya lo saber enseñado es lo personalizado, lo temporalizado y lo contextualizado, que es lo que yo ya sé, lo que el docente me ha llevado enseñando desde un tiempo y que yo he practicado durante mucho tiempo, ¿sí? Como lo podemos ver en las matemáticas. En las matemáticas no vamos a aprender de un día para otro. Digamos, una división cuando éramos pequeños nos costó mucho multiplicar, ¿sí? Porque pues eso llevaba cuestión y llevaba tiempo y llevaba un paso que se debe tener porque pues nosotros no sabíamos nada del saber sabio, éramos descontextualizados como tal del tema, pero ya después de un poco de tiempo, digamos, ya en cuarto, quinto, sexto, ya nosotros teníamos un saber enseñado, porque pues ya sabíamos cómo hacerla y cómo se llevaba a caso de un resultado. Bueno, pues como lo decía mi compañera Laura, aquí pues podemos observar los ejemplos del saber sabio en el cual pues están usando términos un poco más complejos y luego encontramos en la siguiente diapositiva encontramos el saber enseñado, el cual pues si nos ya como lo decían ellas, se están usando términos o conceptos más fáciles para que los niños lo entiendan y en este caso pues con dibujos para que ellos logren entender que es un conjunto. Entonces el ejemplo, aunque es el mismo, está explicado de diferente manera teniendo en cuenta el saber sabio y el saber enseñado. Bueno, para enseñar matemáticas, ¿qué tenemos? Eh, Como objetivo es la investigación del ser sabio, ¿sí? Llevamos un proceso, primero debemos indagar eh, cómo se realiza una multiplicación, cuáles son sus factores, ¿sí? ¿Cuál es la composición de una multiplicación? Luego toma ya el papel matemático, que es lo que ya vamos a poner en práctica. Asimismo, tenemos objetos a enseñar, que es el papel de la noósfera, que es lo que ya prácticamente nosotros tenemos conocimiento y es el que la profesora o el profesor nos están apoyando para que nos quede bien este ejercicio. Asimismo, los expertos y puesta a puntos de los programas. Quiere decir que al saber enseñar, se nos, mm, se nos dan como varias estrategias para que el niño entienda y pueda así realizar ya por él solo esta multiplicación, ya que el caso que estoy tomando es de la multiplicación. Y para el saber escolar, saber enseñado, hay una relación didáctica del saber humano, ya que pues hay redacción de manuales y preparados de la secuencia, porque pues ya siempre el alumno va a tener como una noción a lo que se va a llegar. Y también surge la epistemología y la enseñanza de las matemáticas, en las que se dice que el saber no puede ser enseñado directamente, sino que debe sufrir ciertas transformaciones. De alguna manera, las matemáticas del matemático no son las mismas matemáticas del maestro y tampoco son las mismas que el alumno. Aunque se trabaje la misma temática y el objetivo sea enseñar lo mismo, como lo mencionábamos anteriormente, es necesario estudiar estrategias y tener en cuenta el, el nivel al que se le va a explicar el tema para así mismo hacer las adaptaciones y que ellos lo comprendan. De aquí también se puede decir que para enseñar las matemáticas se debe llevar a cabo un tratamiento didáctico del saber, en la que, pues como lo mencionaba anteriormente, se debe pasar del saber sabio al saber enseñado.
del saber de un matemático profesional a el saber que tiene o que puede obtener un niño. Bueno, pues ya para ir terminando, vamos a hablar del contrato didáctico, que es uno de los conceptos que también hablábamos al comienzo. El contrato didáctico es aquel conjunto de comportamientos específicos del maestro que son esperados por el alumno y viceversa, es decir, los comportamientos del alumno que son esperados por el maestro. Lo que se hace dentro del contrato didáctico es fijar cómo se organizan las responsabilidades y puedes pasar la diapositiva, por favor. Y pues los estudiantes también imparten conocimientos, por lo cual el maestro no debe sentirse superior. En este contrato didáctico también es importante ya tener en cuenta que se deben trabajar todos los factores que anteriormente mencionábamos. El maestro tiene la responsabilidad como tal de adaptar las temáticas para enseñarlas y el estudiante tiene el deber de prestar toda la atención, de comprenderlo, de también hacer preguntas si de pronto no entiende y de alguna manera la interacción entre el maestro y el estudiante debe ser la misma, no, como lo mencionaba Ingrid, el maestro no puede sentirse superior ni puede sentirse sabio, sino que él de alguna manera debe contextualizarse con sus estudiantes y trabajar la temática como si ella también hiciera parte del grupo de niños como tal. Y pues de esta manera terminamos nuestra sustentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si de pronto en algo tienen, bueno, si necesitan aclaración de alguno de los temas que tratamos en la sustentación. Sí, yo. Es que no alcanzo a escuchar qué es lo que se le nombra variable didáctica de una situación. Pues cuando se refiere a la variable didáctica de la situación, se le nombra así al cambio de estrategia por el cual se da el aprendizaje en el alumno. Vale, gracias. Vale, no sé si tienen alguna otra pregunta. Pues si es así, no tiene más preguntas, pues creería que pasar al siguiente grupo, pues para aprovechar el tiempo que nos queda y pues así tener las explicaciones ya hoy, el día de hoy concretas. No sé qué les parece. Sí, claro. Vale, entonces seguiría. Sigue el grupo didáctico. Ya pasamos Sí, nosotros. ok. Un segundo. Me avisan cuando ya empiecen a ver la presentación. ¿Sí la pueden ver todos? Sí, ya está proyectado. Bueno, el día de hoy, mis compañeros y yo les vamos a hablar. ¿La puedes pasar, por favor? Les vamos a hablar sobre la construcción del número natural y la numeración, que está en el capítulo 4. De acuerdo a esto, vamos a presentar un breve análisis
sobre aspectos que son relacionados de acuerdo a la enseñanza y el aprendizaje, como lo hablé anteriormente, del número y de la numeración. Bueno, este tiene varios objetivos. Dentro de estos, pues, coloco dos que son importantes. El primero es que se pueden estudiar y analizar desde cierto punto matemático y didáctico la notación del número natural y pues el sistema de numeración. También otro objetivo es que se puede llevar a cabo cierto análisis didáctico de diferentes tipos de situaciones que se pueden presentar dentro de la enseñanza y el aprendizaje en el aula de clases, teniendo en cuenta el número y la numeración. El primer tema nos habla de la enseñanza del número y la numeración. Dentro de esto se pueden presentar varios periodos históricos teniendo en cuenta la relación entre el número y la numeración. Entonces empecemos. El primer periodo va desde 1953 a 1971. Este nos habla de cómo en el aula de clases el estudiante puede aprender a nombrar elementos, a escribir lo que tiene que ver con lectura, con números, a leer como tal los números, porque muchas veces a ellos se les presentan dificultades, entonces pues en el aula pueden desarrollar ese tipo de habilidades. Y también dentro de esto también tienen como tal la posibilidad de aprenderse las 4 operaciones matemáticas elementales. Para el periodo de 1971 a 1992 nos habla más que todo hacia la necesidad que tienen aquellos alumnos para poder aprender esos o adquirir esos conocimientos prenuméricos, teniendo en cuenta que muchas veces pues los alumnos no se expresan, por decirlo así, no expresan lo que no saben o lo que no entienden, entonces pues dejan pasar lo que está explicando la docente, y por tal motivo muchas veces cuando pasan al siguiente grado no pueden ponerlos en práctica porque ya no, o sea, no aprendieron o no adquirieron ese conocimiento de presaber antes. ¿La puedes pasar? Bueno, el periodo a partir de 1992 nos habla de una necesidad que se tiene en el aula de clases a partir de la función del número, es decir, como aprender a contar, aprender a medir ciertos elementos, aprender a ordenar los números y aprender también a expresar cantidades o particiones a partir de ejercicios que ellos mismos desarrollen dentro de la adquisición matemática. A partir de 1992 nos hablan entre los números, nos hablan que hay una relación entre los números cardinales y ordinales, teniendo en cuenta que hay varias expresiones matemáticas que se pueden adquirir. Bueno, las consideraciones didácticas en relación con la enseñanza y aprendizaje del número y su numeración. El número y la numeración son objetivos culturales utilizados cotidianamente en el medio familiar y social. ¿Por qué? Tenemos la necesidad de determinar un conjunto de situaciones que permita aprender a los niños el significado del número y la numeración. ¿Qué quiere decir esto? Que para diseñar el proceso de enseñanza, únicamente no nos podemos llevar por la definición de la matemática o del número natural, sino seguir las reglas que tenemos como necesidad para formar un conjunto de situaciones que permita a los niños dar significado a aquellas palabras, objetos, culturas y diferentes expresiones matemáticas que den ciertas características para el aprendizaje significativo. ¿Para qué tenemos la necesidad del número y su designación? Esto es fácil. En los primeros niveles de escolaridad es algo fundamental las situaciones que le permitan construir con un sentido y una fundamentación las funciones del número y la numeración. ¿Cuáles son estas? Las funciones esenciales son medir una colección, producir una colección y ordenar una colección. Basando esas fundaciones, en esas funciones, señalamos los procedimientos de cursos escolares que permiten expresarse desde varios procedimientos numéricos hasta las designaciones numéricas orales, escritas, o que le permiten a los niños utilizar los números ya preutilizados.
Bueno, sigue cuáles son los problemas de la construcción de enseñanza. Bueno, dice que los problemas nos facilitan una descripción de algunas situaciones escolares para la iniciación a la construcción del número y la numeración. Esto permite verificar la conservación de una colección, recordar una cantidad, administrar una colección, y también hay problemas que ponen en juego dos colecciones, que serían recordar cantidad, comparar dos colecciones, completar una colección. Y que también existen los problemas de referencia, los cuales son ordinales y tienen relación con los objetos y situaciones. La puedes lo que seguiría serían los procedimientos que pueden emplear los niños para resolver los problemas. Esto nos habla de los procedimientos que se suelen utilizar en los alumnos, que el primero sería el procedimiento inicial o de partida, que permite al alumno comenzar a resolver. Y bueno, recordar que estos procesos que el niño debe poner al resolver los problemas. Y también nos da a entender que siempre el indicador de la existencia es el indicador del conocimiento. También nos habla de un procedimiento de control que permite a los niños verificar si ha realizado correctamente una determinada tarea, que sería la estimulación visual, que se emplea en algunos niños en el caso de una configuración especial. Teniendo en cuenta lo que hablaron mis compañeros, ahora pasamos al siguiente tema, que nos habla sobre una situación fundamental desde la coordinación de una colección mediante la actividad de contar. Bueno, hay que tener en cuenta que los números cardinales, se me olvidó y se me pasó a explicarlo antes, pero hay que tener en cuenta que estos son los que expresan como tal una cantidad concreta, ya sea de personas, animales o cosas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 20, 115. Es como imaginar que se tiene un conjunto de galletas como el que se muestra. Como lo hablé, ya que anteriormente no había explicado qué era la coordinación. Bueno, de acuerdo a esto, este tiene dos objetivos principales, por decirlo así. El primero es que hay que tener en cuenta a la hora de construir una situación fundamental, es decir, de las situaciones que se presenten a diario, para que a través de esa actividad o a través de esa situación se pueda desarrollar una actividad de contar, determinando el cardinal de una colección, como lo expresé anteriormente, ya sea una cantidad concreta, expresando ya sea de personas, animales o lo que se esté trabajando. Por otro lado, también nos habla que para generar distintos tipos de problemas que son designados como problemas de contar, basta con modificar el valor de las variables de la situación. Es decir, muchas veces no se puede expresar igualmente, sino se pueden cambiar esas variables y se puede trabajar con otro tipo de situaciones. No siempre puede ser con lo mismo. ¿La pasas, por favor? Vamos con el siguiente tema, que nos habla sobre la designación de los números, la numeración. Bueno, este tiene varios objetivos. El primero es que dentro de esto el propio estudiante puede utilizar el número para medir cierta cantidad y producir una cantidad, es decir, para medir cierta cantidad de elementos, de ejemplos, de cosas, lo que él esté trabajando, y a partir de eso producir cierta cantidad de resultados, lo que él pues está proponiendo durante ese ejercicio. Otro objetivo es que también puede utilizar los números como instrumentos eficaces para memorizar esa cantidad, es decir, que puede utilizar diferentes instrumentos de aprendizaje como tablas, dibujos, lo que se pueda, para poder memorizar esa cantidad de elementos que él quiere pues memorizar. Entonces hay que tener en cuenta que para eso se pueden utilizar diferentes tipos de instrumentos para poder adquirir este conocimiento. Bueno, otra es que también se pueden construir diferentes procedimientos de coordinación de colecciones, como lo anteriormente, ya sea con diferentes tipos de elementos, pues para poder memorizar lo que quiere y para poder desarrollar al final cierta cantidad,
o ciertos números que él o ella quiere poner en práctica. El último objetivo nos habla de construir cierta actividad de contar como el procedimiento más eficaz y económico para la coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ciertas actividades se puede construir procedimientos que sean realmente efectivos para poder aprender a contar, para que el niño cuente bien, para que el niño no se equivoque, para que el niño aprenda a expresar y a, pues obviamente a utilizar actividades o a utilizar instrumentos para poder tener un procedimiento más eficaz y para que tenga mejor todos los números que esté utilizando, teniendo en cuenta la designación para poder tener en cuenta los diferentes tipos de procedimientos que él puede utilizar. Bueno, continuamos con la aproximación didáctica a la numeración. Esta nos dice que existen dos concepciones didácticas diferentes para el aprendizaje. Nos explica la primera, que es la concepción que se puede denominar por la práctica, y nos explica que la práctica, que es una práctica social, que comunica al alumno en su forma más acabada y definitiva, que primero se debe aprender el lenguaje y luego las reglas y las funciones. También nos explica la otra concepción, que es una creación de génesis artificial de la numeración. Nos dice que el alumno debe comprender lo que hace para que aprenda y que se debe construir la necesidad de designar los números con. Bueno, la práctica de la numeración y los materiales didácticos. Esto es un proceso. En los procesos de didáctica de la enseñanza de la numeración se considera esencial a partir de situaciones didácticas como situación fundamental para que los niños encuentren la necesidad de las escrituras numéricas. ¿Qué quiero decir con esto? Que para facilitar el reconocimiento de una estructura numérica, los estudiantes generan una imagen mental con la que ellos apropien, para que ellos apropien y relacionen las propiedades del orden, el crecimiento, la distancia, las operaciones de los números según su designación numérica. ¿Cómo lo relacionamos a la hora de la didáctica? Por decir, vean la banda numérica. Esta banda numérica permite a los niños construir una imagen mental, sea lineal o sea como este cuadrado que estamos viendo, para el crecimiento y las operaciones. ¿Qué permite esto? Que bajo cuestiones de unidades, centenas y decenas, el niño vaya apropiando ese conocimiento para hacer procedimientos de cálculo mental y al mismo tiempo escribirse y apoyarse para aplicarlas en su conocimiento y al aprender del aprendizaje significativo. Vale, esto fue todo por el día de hoy. Entonces, si tienen preguntas, si tienen dudas, no las pueden hacer en este momento. Estamos atentos. ¿Todo está claro? Por mi parte, sí. Bueno, Entonces, ¿quién detiene la grabación? ¿Cómo se hace eso? No sé. Mónica, ¿tú sabes? ¿Tú has grabado las reuniones? Sí, pero pues es que la verdad eh, mm, no me sale aquí ¿para qué? Para cancelar videollamada. Bueno. Creo que Ah, Aquí. solo ya, lo ya puede me hacer salió, la sí. persona. No, ya la voy a detener. Vale.